Muchas gracias. Vamos a tratar de compartir la palabra del Señor en esta noche. Había dos hermanas, dos señoras ancianas, que durante muchos años no se habían hablado. Había habido problemas familiares y dejaron de visitarse, de hablarse. Había habido problemas que no se perdonaban. Y bueno, esta situación se trasladó durante muchos años. Y una vez, en una oportunidad, una de las hermanas se enferma, ya muy anciana, y se enferma gravemente, entonces la internan. Y esta mujer enferma pide como deseo poder ver a su hermana, a la cual hacía mucho que lo veía. Bueno, entonces la hermana va al sanatorio, al hospital a visitarla y se ponen a hablar después de tanto tiempo. Y la hermana que estaba enferma, grave, le dice a la otra hermana que sería un buen tiempo y una buena oportunidad para perdonarse, para pedirse el perdón, para restaurar la relación. Y la otra hermana le dice que bueno, que sí, que estaba de acuerdo, que quisieran eso. Y la hermana enferma le dice, te pido esto como una última voluntad, dice, porque me siento muy mal, siento que estoy grave y no quisiera partir de este mundo con esta carga, con esta ira, con este odio que sentía en mi interior. Entonces se ponen de acuerdo para perdonarse. Y la hermana que estaba enferma le dice, eso sí, si yo me llego a recuperar, seguimos como antes. Amén. Bueno, es una forma de pedir perdón, pero de la boca para afuera. Amén. Amén. Esta prédica se llama el perdón o la falta de perdón. Amén. Y hay estudios que se han hecho acerca de que la falta de perdón en una persona provoca que esa persona se enferme. Amén. La falta de perdón retrasa los procesos de curación si la persona está enferma o si la persona está en un tratamiento por una enfermedad. También hace que la persona en algún momento quiera dejar el tratamiento que está realizando. Amén. Está desganada, no tiene voluntad para ser sanada. Hay veces que guardamos dentro nuestros sentimientos de odio o rencor que pueden ser destructivos, no solo para nuestra salud espiritual, sino también física. O sea, la falta de perdón es un obstáculo para que nosotros crezcamos espiritualmente y también para que tengamos una buena salud física. La falta de perdón es clasificada en los libros médicos como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónica que retrasa la recuperación o incluso puede empeorar. O sea, la persona que guarda rencor en su interior puede empeorar si está enfermo. Amén. Así es, amén. Negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y se mantenga en ese estado. Esto lo sostiene un estudio que hizo en Estados Unidos un doctor que se llama Steven Stanford. Y este médico usa como una forma de sanar a sus pacientes algo que él llama la terapia del perdón. O sea, él insta a sus pacientes a que puedan perdonar, a los que tengan que perdonar, para que estén en una mejor predisposición para ser sanados de una enfermedad. Porque la falta de perdón, como venimos diciendo, puede realmente obstaculizar las reacciones de alguien a los tratamientos. O sea, si yo estoy enfermo y quiero tratar de esa enfermedad, si hay odio, si hay rencor, si hay gente a la cual no he perdonado,
eso obstaculiza mi sanidad. Amén. Se efectuó un estudio en pacientes con cáncer y el 61% de los pacientes tenía problemas para perdonar. La ansiedad crónica, por esa falta de perdón, produce un exceso de adrenalina y cortisol que agota la producción de las células naturales que defienden nuestro organismo. O sea, la falta de perdón hace que se generen en nuestro cuerpo células malas que atacan a las células buenas, que son las que se encargan de mantenernos sanos. Amén. O sea, se agota la producción de células naturales que defienden nuestro organismo, que son como soldados en nuestro cuerpo que actúan contra el cáncer, por hablar de una enfermedad específica. Un veneno para nuestro cuerpo es no saber perdonar, pues un primer paso para hacerlo es darse cuenta de lo mucho que nosotros hemos sido perdonados. ¿Amén? Cuando nosotros, hablando de nosotros que ya conocemos al Señor, hemos sido perdonados. ¿Amén? Todos sabemos cuánto el Señor nos perdonó. Por eso, más que nada nosotros tenemos que tener este conocimiento de que no podemos acarrear en nuestras vidas ira, rencor, falta de perdón, porque mucho nos ha perdonado nuestro Dios. Sí, amén. Cuando una persona perdona de corazón, es capaz de encontrar la paz. Amén. Dado que la mayoría de las personas no se da cuenta que la ira y el odio son una carga hasta que las dejan ir. O sea, por ahí quizás no nos damos cuenta que tenemos esta carga sobre nuestras vidas, que a lo mejor pasan años, que tenemos problemas en nuestra familia, cosas que no hemos resuelto, o quizás también dentro de la misma iglesia, quizás tenemos algún hermano al cual no le simpatizamos o no nos simpatiza él a nosotros y tenemos esto que lo vamos arrastrando por años y no nos damos cuenta que esto nos hace daño hasta que el Señor nos muestra y nos arrepentimos y dejamos salir de nuestras vidas este sentimiento. Amén. Vamos a leer el Salmo 32, versículos del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice. Y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Amén? Esto habla acerca de cuando guardamos en nosotros falta de perdón. ¿Amén? Dice que vamos envejeciendo, nuestros huesos se van secando dentro de nosotros mismos. Dice que nuestro verdor se fue perdiendo, o sea, somos como un árbol que se va secando por dentro, que ya no tiene vida. Amén. Todo esto produce en nosotros la falta de perdón. Y dice que confesaré mis iniquidades y vamos a recibir el perdón de parte de Dios. Amén. Vamos a leer 1 Juan 1:9. Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Esto es lo que decíamos recién. Que si nosotros confesamos
esta falta de perdón, que es un pecado dentro nuestro, el Señor nos va a perdonar. Amén. Debemos perdonar para ser perdonados. Si perdonamos, Dios también nos perdona a nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, ahora capítulo 18. Mateo 18. Mateo 18, versículos 23 al 35. Son unos cuantos versículos, pero muy interesantes. Del 23 al 35 dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y que yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú hacer también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, el Señor nos anima a que nosotros perdonemos. Amén, que no seamos como las hermanas de la ilustración. Amén. Que si la situación cambiaba, esa situación de perdón quedaba anulada. Amén. Sino que tenemos que perdonar de corazón, sinceramente, de verdad y para siempre. Amén. Aquí en estos versículos que leímos vemos como este señor perdona a un siervo suyo una gran deuda que tenía, muchísimo dinero. Y después este hombre se encuentra con uno igual que él, que le debía a él una pequeña suma de dinero y no tuvo misericordia, como la que su Señor tuvo con él. Así pasa con nosotros, que Dios nos perdona mucho. Amén. Cada uno sabe todo lo que Dios le ha perdonado. Y quizás nosotros por algo muy pequeño guardamos rencor, guardamos odio, no hablamos a una persona, a un familiar, a un hermano de la iglesia y mantenemos esta situación que es un peso muy grande sobre nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, porque quizás nuestra conciencia nos dice, pero nosotros no le hacemos caso, que estamos mal, ¿eh? Que tenemos que pedir perdón, que tenemos que arreglar esta situación que se mantiene en nuestras vidas y que nos hace daño también a nosotros mismos. El que más es perdonado, más debe perdonar. Y el que más es perdonado es aquel que tiene que amar más. Vamos a leer en Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 del 40 al 47. Dice la palabra de Dios: entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar,
perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdona más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Este texto muy conocido, muy famoso, habla de una mujer pecadora que desde que vio a Jesús en esa situación no paró de tener atenciones con él, de lavarle los pies con sus lágrimas, de perfumarle, de tener muchas atenciones con él. Y sin embargo, este judío Simón ni siquiera agua para lavarse los pies le había dado al Señor Jesús. Esto pasa porque Simón se sentiría que era justo, que era recto, que no tenía necesidad de perdón. En cambio, esta mujer sí expresaba mucho amor porque había sido muy perdonada. ¿Amén? Había recibido mucho perdón de parte de nuestro Dios. Amén. El que más es perdonado, más debe perdonar, y el que más perdona, el que más es perdonado, más ama. La falta de perdón nos lleva al odio, a la amargura, a la ira, a las tristezas. Todas estas cosas son las que nos hacen mal espiritualmente y también físicamente. Esto ya lo dijimos, pero la falta de perdón hace que nosotros estemos enfermos, espiritualmente y físicamente también. Y la pregunta es si Dios quiere que nosotros vivamos así. Y la respuesta es no, amén. Dios no quiere que vivamos así, que vivamos con odio, que vivamos con rencor, que vivamos sin perdonar a nuestros semejantes. Por eso es que estamos hablando del perdón y por eso nos enseña el Señor en su palabra la necesidad que tenemos de perdonar. Vamos a leer Mateo 6, versículo 12, versículo 14 y versículo 15. Mateo 6. Mateo 6, versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos habla de que tenemos que perdonar para ser perdonados. Amén. Amén. La falta de perdón nos lleva a estar enemistados unos con otros, enemistados en nuestra familia o en el trabajo. Y nosotros tenemos que estar en paz con toda la gente, pero mucho más con nuestros hermanos en la iglesia. Amén. Porque no sé si ustedes sabemos que nuestras relaciones con nuestros familiares o amigos o compañeros de trabajo son todas relaciones temporales. O sea, va a llegar un momento que estas relaciones las vamos a perder. En cambio, la relación con nuestros hermanos en la iglesia es una relación que va a durar por la eternidad. Amén. Amén. Es una relación que no va a terminar cuando partamos de este mundo, sino que va a continuar por la eternidad, porque todos juntos vamos a estar en la presencia de Dios, adorándole, alabándole eternamente. Amén. Por eso es que tenemos que estar
reconciliados entre nosotros. No tenemos que guardar sentimientos que nos separen. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Amén. Nosotros seríamos hipócritas si estamos proclamando la palabra de Dios, diciéndole a la gente que no conoce al Señor, reconcíliense con Dios, y nosotros mismos no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Tenemos que reconciliarnos entre nosotros para poder hacer este encargo que Dios nos dio, de que reconciliemos a los hombres con Dios. Somos embajadores del Señor para hacer esta obra. Amén. Amén. Y si no estamos en amistad, en buena amistad, en sana camaradería con los hermanos, no podemos hacer esta obra que Dios nos encarga. Es importante que nos perdonemos unos a otros. Amén. Vamos a leer Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. O sea, todo lo que decimos está en la palabra de Dios. ¿No? O sea, aquí el apóstol nos está diciendo que tenemos que perdonarnos unos a otros, así como hemos recibido el perdón de parte de Dios. En la iglesia, que es la casa del Señor, no podemos estar enemistados entre nosotros. No podemos estar mirándonos con sospecha, con los ojos que lanzan llamas. No podemos estar mal entre nosotros, quizás a veces por cosas pequeñas, pavadas. Amén. Había en Amén. una iglesia una señora, una hermana que le dijo al pastor que iba a dejar de venir a la iglesia porque no se sentía querida, no se sentía bienvenida, y entonces todo esto estaba generando en ella sentimientos negativos. Entonces le dijo al pastor, no voy a venir más a la iglesia porque aquella hermana me mira mal, aquella hermana me saluda. Entonces he tomado esta decisión. Y el pastor le dijo, bueno, hermana, yo no la puedo retener, pero antes que se vaya, le pido que tome un vaso lleno con agua y camine alrededor de la iglesia, mirando atentamente el vaso para que el agua no se le caiga. Entonces esta hermana hizo lo que el pastor le dijo y comenzó a caminar con el vaso lleno con agua, mirando el vaso para que no se le derrame el agua. Entonces, cuando terminó de hacer esto, el pastor le dijo, ¿cómo está, hermano? ¿Se le golpeó el agua? No, porque estuve mirando el vaso atentamente. ¿Y vio a algún hermano que la miraba mal, que la despreciaba? No, porque estaba mirando el vaso atentamente. Bueno, el vaso es Jesús. Amén. Usted tiene que venir a la iglesia y mirar atentamente Amén. a Jesús solamente. Entonces, si hay alguien que la mira mal, el problema es si hay alguien que la mira mal. Amén. Usted no se va a dar cuenta porque usted va a estar en la iglesia mirando a Cristo. Amén. Amén. Esa es nuestra actitud para tener un corazón limpio delante de Dios. Amén. No mirar solamente a Cristo,
Amén. Siempre va a haber problemas entre nosotros, pero lo bueno es que lo podamos solucionar delante del Señor. Amén. Si en algún momento sentimos que tenemos un problema con alguien, lo bueno es conversar con esa persona, pedirle el perdón o decirle, hermano, hermana, ¿qué te hice? Si yo te hice algo, si te ofendí, te pido perdón. Es la forma de sanar las relaciones. Amén. Amén. Aquí dice, bueno, que nos cuesta perdonar y pedir perdón porque somos orgullosos. Amén. Y a veces perdonamos de labios para afuera, como dijimos en la ilustración de los dos hermanos. Se perdonaron en ese momento porque uno estaba enfermo, pero si sanaban, se iban a dejar de hablar nuevamente. O sea, no tenemos que perdonar de labios para afuera, sino que tenemos que perdonar como Dios lo hace. Vamos a leer Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. El Señor nos perdona, el Señor no se acuerda de nuestros pecados una vez que nos perdonó. Así también tenemos que tener nosotros esta actitud de cuando perdonamos, no traerlo a nuestro recuerdo, a nuestra mente nuevamente, sino que tenemos que perdonar de corazón. Amén. Quizás alguno de nosotros quiere acercarse a Dios, quiere tener una relación íntima con Dios, no lo puede hacer porque hay falta de perdón en su corazón. Esta noche es una buena oportunidad para que si alguno de nosotros está en esta condición, en esta situación, cuando abramos el altar del Señor, pueda venir aquí adelante y pedir perdón al Señor por tener esta actitud en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Amén? Amén. Hay cosas que quizás nos han ocurrido que son muy graves, muy difíciles de perdonar, que nos cuestan. Cuando una persona hace la oración de entrega al Señor, la parte que más le cuesta decir o repetir es yo perdono. Amén. Yo perdono a tal persona que me hizo daño. Cada persona sabe, tiene en su mente, en su corazón, qué persona le hizo un daño muy grave, muy grande. Y al hacer la oración del pecador, ese nombre viene a su mente, a su corazón y le cuesta decir que la perdona. Pero recordemos que mucho más sufrió nuestro Señor. Amén. Mucho más sufrió Jesús, siendo inocente, para limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. O sea que nosotros, tomados de la mano del Señor y sabiendo que le queremos agradar a Él sobre todas las cosas, perdonemos de todo corazón, aún aquellas cosas, aquella situación que quizás está muy fresca en nosotros, muy grabada y que nos parece imposible de perdonar. Confiemos que Dios nos va a ayudar a perdonar. Amén. Amén. Nosotros digámosla en el momento y Dios se va a encargar de sanar todas nuestras heridas. ¿Amén? Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche y vamos a dejar que el Espíritu